Bienvenidos. Hoy vamos a abordar componentes de una PC en nuestra tercera clase de la materia de computación. Para entrar en materia vamos a hablar de una clasificación de dos elementos de los componentes básicos de un sistema de cómputo. Para que una computadora funcione necesita constar de dos elementos. El primero de ellos es el hardware y el segundo sería el software. Vamos a analizar por separado cada uno de ellos para entender así qué es el hardware y qué es el software. Pues bien, el hardware se define o se refiere como todas las partes físicas y tangibles, es decir, que podemos ver y que podemos tocar de una computadora o de un sistema informático. ¿Cuáles son estas partes? Pues bien, vamos a analizar de una por una. Iniciamos con el monitor. El monitor es hardware porque es tangible, es decir, podemos verlo y podemos tocarlo. Un monitor es un dispositivo de salida. Se dice que es un dispositivo de salida porque es un elemento mediante el cual la computadora nos da información, y esta es de manera gráfica, es decir, en forma de imágenes. Anteriormente se utilizaba este tipo de tecnología o este tipo de monitores que ocupaban mayor espacio, y el funcionamiento era a través de bulbos que enviaban la información. Ahora ya tenemos pantallas de este tipo. Como ya son circuitos electrónicos integrados, nos permite reducir el espacio y obtener una mayor calidad de imagen. El siguiente elemento dentro del hardware de una computadora es el teclado. El teclado es un dispositivo de entrada, es decir, mediante este dispositivo nosotros le damos información a la computadora para que lo procese. Este tipo de teclados utilizan un sistema llamado QWERTY. Este nombre del sistema no es más que la conjunción de las primeras teclas del teclado, Q, W, E, R, T, I, y de ahí toma su nombre. Así fue bautizado como sistema QWERTY, y es la distribución de las letras para el tipo de escritura que nosotros manejamos. Este tipo de teclados tienen entre 102 y 105 teclas, que son los modelos más comerciales. Ahora vamos a hablar acerca del mouse. El mouse también es un dispositivo de entrada, ya que es un dispositivo mediante el cual nosotros manipulamos la computadora. Anteriormente constaban de una esfera plástica que al moverse activaba sensores que estaban inmersos dentro del caparazón o dentro del mouse en sí. Desde luego que han ido evolucionando y actualmente pues tenemos este tipo de mouse que ya son con lectores ópticos, es decir, a través de un haz de luz este detecta el movimiento y hacia qué cuadrante nos estamos moviendo. Dicho de otra forma, si lo hacemos hacia la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, etc. Y además de eso, ya son dispositivos inalámbricos, es decir, no tienen un cable como lo era antes, sino que ahora con la tecnología Bluetooth ya podemos conectar el dispositivo a la computadora sin necesidad de tener un cable. El siguiente componente, y el más complejo también, es el CPU o Unidad Central de Procesamiento, por sus siglas en inglés. El CPU básicamente es el gabinete o la caja que contiene muchos componentes que hacen que la computadora funcione. Todos en su conjunto hacen la función del cerebro de la computadora. Uno de los elementos que contiene el CPU son puertos para unidades USB. Anteriormente se utilizaban un puerto diferente para cada tipo de elemento, es decir, el teclado tenía un puerto específico, el mouse tenía un puerto específico, y los diferenciábamos por colores y por tamaño del conector. Incluso tenían cierto número de pines mediante los cuales se conectaban. Actualmente el puerto más utilizado, la tecnología más utilizada es la USB. Otro elemento
que utiliza o que está inmerso dentro del CPU es el disipador de calor. Este está hecho de aluminio y la función, como su nombre lo dice, es disipar el calor. El disipador de calor va sobre el procesador o el microprocesador. El procesador es un elemento de mucha importancia, ya que es el cerebro de la computadora. Como su nombre lo dice, es el que procesa la información que nosotros le damos. A mayor calidad del procesador y mayor número de núcleos tenga dicho procesador, mayor velocidad de procesamiento, válgase la redundancia, de la información, es decir, más rápido nos va a responder la computadora. Entonces, el disipador de calor tiene como función principal evitar que se caliente el procesador. Otro elemento es una unidad óptica o un lector de CDs o de DVDs, ya que a pesar de que ya existe la USB, sigue siendo un dispositivo de almacenamiento que todavía se utiliza bastante, los CDs. Otro elemento también que contiene el CPU es un disco duro. El disco duro también tiene mucha importancia, ya que es el que almacena toda la información, imágenes, videos, documentos, toda aquella información que nosotros queramos tener dentro de la computadora es alojada en el disco duro. Actualmente hay diversos tipos de disco duro, pero el más usual o el más común es el disco duro de lectura de aguja. El problema de este tipo de discos duros es que son muy sensibles a caídas o a golpes, ya que trabajan mediante el lector de una cinta magnética con una aguja. Otro elemento importante también son los módulos RAM o la memoria RAM, que trabaja en conjunto con el procesador para poder recibir la información y transformarla para nuestra utilidad. De igual manera, a mayor memoria RAM y mayor calidad del procesador, más rápida será la computadora en responder a nuestras peticiones. También existe un ventilador. El ventilador, a diferencia del disipador de calor, no tiene componentes de aluminio y está hecho para evitar que se caliente la fuente de poder. Que la fuente de poder, como su nombre nos lo dice, nos provee de energía a todos los elementos que ya vimos con anterioridad. Todos estos son se les es dada energía eléctrica mediante la fuente de poder. Todos los componentes que vemos trabajan con cierto voltaje. El voltaje de salida que tenemos en una instalación doméstica sería demasiado para los elementos de una computadora. Es por ello que la fuente de poder transforma ese voltaje y lo convierte en un voltaje digerible para los elementos. Por último tenemos a la tarjeta madre. La tarjeta madre es de todos el más importante, ya que es el dispositivo que alberga a todos los demás, es decir, todos estos dispositivos que vemos aquí van conectados a la tarjeta madre. Si se daña algún circuito de la tarjeta madre, dejan de funcionar con normalidad y con la suficiente eficiencia todos los demás elementos. Aquí van contenidos tanto el disco duro, las tarjetas de memoria RAM, el procesador, incluso van también anclados a la tarjeta madre los puertos de salida, con los cuales se va a conectar la pantalla, el mouse, el teclado y todos los demás dispositivos, como la impresora o lectores ópticos. Ahora hablemos del software. Dijimos que el hardware es todo aquello físico y tangible que podemos ver y tocar de una computadora, pero también está una parte lógica e intangible que sería el software, es decir, son todas las aplicaciones que están dentro de la computadora y mediante las cuales nosotros podemos llevar a cabo ciertas tareas. Existe una clasificación del software, es decir, el software podríamos también decir que son los programas de la computadora, sin embargo no todos son para lo mismo y por ello es que se clasifican de la siguiente manera. Lo primero sería el software de sistema. El software de sistema básicamente es el sistema operativo de la computadora o todos aquellos elementos
mediante los cuales nosotros interactuamos con la computadora. Los más conocidos son Windows, existe también Linux, existe Mac, el iOS, que es para dispositivos móviles, como el Android. Este tipo de software es el alma de una computadora o un dispositivo móvil, ya que es el lenguaje mediante el cual nosotros nos comunicamos con la computadora. Ahora bien, existe también un software de programación. El software de programación son programas especiales diseñados para poder desarrollar aplicaciones. Es decir, mediante un programa de estos yo puedo generar un algoritmo que resulte, al compilar todo esto, en una aplicación o en un software que clasifica en la siguiente categoría, que serían los software de aplicación. Entonces, con los software de programación nosotros desarrollamos software de aplicación. El software de programación es utilizado por gente capacitada y especializada en desarrollar aplicaciones. Las aplicaciones pueden ser para dispositivos móviles o para computadoras también. ¿Cuáles son este tipo de aplicaciones? Pues todo lo que utilizamos de manera cotidiana, como los navegadores, aplicaciones para búsqueda de música, aplicaciones para correo electrónico, aplicaciones para edición y creación de documentos, como es la paquetería Office. Todo este tipo de software es software de aplicación. Y cada software tiene la función o la encomienda de cumplir una necesidad o cumplir una tarea en específico. Por ejemplo, los navegadores tienen la función específica de hacer la transferencia de información por internet únicamente. No nos sirven para hacer un diseño, no nos sirven para desarrollar más aplicaciones y demás, sino que sirve para la función que fue creada en específico. De la misma manera los mensajeros, de la misma manera los reproductores de video y demás. Estos solo son algunos ejemplos de todas las aplicaciones que podemos encontrar. Con esto vamos a finalizar la clase número 3. Para esta clase van a realizar una pequeña tarea. La tarea que van a hacer es un cuadro comparativo en el cual van a involucrar a la clasificación del software. Es decir, vamos a analizar qué similitudes y qué diferencias hay entre el software de sistema, el software de programación y el software de aplicación. Dicha tarea la van a realizar ya sea en un documento de Word o en una presentación de PowerPoint. Queda a elección del alumno cómo realiza dicho cuadro comparativo. Por lo menos debe contener 3 características o 3 elementos de comparación entre los 3 tipos de software. Desde luego pueden abundar más en cuanto a la investigación para poder tener más elementos e incluirlos dentro de la tarea. Hasta aquí finalizamos la tercera clase. Cualquier duda o comentario no duden en hacérnoslo llegar.